Muy bien, chicos, entonces hoy día vamos a empezar con la semana 10. Vamos a desarrollar la clase de la unidad didáctica producción de cuyes y conejos. Y como al igual que la unidad de aves, hoy día nos toca ver lo que es el manejo de la alimentación, ¿verdad? Para la misma especie, en este caso es para los cuyes y conejos, ¿verdad? Entonces, al igual que la otra unidad didáctica, vamos a iniciar viendo el sistema digestivo de los cuyes y conejos, ¿verdad? Cómo está conformado, qué órganos lo conforman, qué funciones desempeña cada uno de estas partes del aparato digestivo, cosa que es muy importante para iniciar lo que es el manejo de la alimentación, ¿verdad? Entonces, son especies herbívoras, se alimentan específicamente de hierbas, ¿verdad? Entonces, hay animales mayores que también se alimentan de hierbas, pero como les decía, en el caso de los vacunos, ovinos, caprinos, son especies rumiantes. Ellos cuentan con 4 estómagos que les ayudan a degradar todo este alimento fibroso que ellos consumen. No siendo así para el caso de los cuyes y conejos que no cuentan con 4 estómagos, ¿verdad? Si observaron el video que les envié, entonces el estómago para estas especies es uno solo, pero hay una parte específica del aparato digestivo de estas especies que le permite hacer el trabajo como si fuera un rumen, donde hay flora bacteriana que le permite descomponer el alimento, fibroso, ¿verdad? Entonces, es un animal herbívoro, pero que cuenta simplemente con un estómago. Como les digo, a diferencia de los otros herbívoros que sí tienen 4 estómagos que les permite ayudar y degradar toda la cantidad de fibra que consumen, ¿verdad? Entonces, para indicador de logro de este manejo de la alimentación, tenemos que efectuar las actividades del ciclo productivo, teniendo en cuenta las condiciones para alcanzar la mejor alimentación que nosotros debemos alcanzar, ¿verdad? Entonces, dentro de esta clase yo les envié un video, ¿verdad? Donde se podía, se les iba explicando, que fue el más didáctico que logré encontrar, se les iba explicando cada parte, cómo está formada y qué función específica cumplía en el aparato digestivo de los conejos, ¿verdad? Entonces, entre el cuy y el conejo no hay mucha diferencia en los aparatos digestivos, son similares, tienen igual, inician en una boca, ¿verdad? Igual que los conejos, tiene un esófago. Hay también una faringe que no está considerada dentro de las imágenes porque simplemente es un conducto que une la boca con el esófago, nada más. Es muy rudimentario ahí, no está muy desarrollado, entonces su única función es dejar pasar el alimento hacia el esófago. Pero sí tienen una faringe, sino que acá en las imágenes no está considerado, pero sí hay una faringe tanto en el cuy como en el conejo. Entonces tienen un esófago, tienen un estómago también, ¿verdad? Igual que el resto de los animales, también tienen un intestino. Ese intestino es el intestino delgado, el primero, que también está dividido en 3 partes, como es el duodeno, el yeyuno y el ilio. El intestino grueso, que ya es un poco diferente, porque acá el intestino grueso está compuesto tanto por el ciego como por el colon, ¿verdad? Lo mismo sucede para el caso del cuy. El intestino grueso tiene el colon y tiene el ciego. Posteriormente sigue el recto y el ano. Para el caso del conejo es igual. Posteriormente sigue el recto y el ano, ¿verdad? Son especies un poco diferentes en cuanto a la costumbre de alimentación que tienen. Como ustedes vieron, son unas especies que practican una forma de digestión diferente a otras especies, o que otras especies no lo practican, ¿verdad? Que es comer sus heces. Ellos vuelven a alimentarse de sus mismas heces para obtener nutrientes de esas heces inicialmente que ya fueron procesadas por el aparato digestivo, pero que ellos los vuelven a coger desde el recto y vuelven a hacer un proceso de digestión de esas heces, generalmente porque son heces que contienen nutrientes y que hay una presencia de nitrógeno ahí, que es lo que los cuyes y los conejos quieren aprovechar. Y se aprovecha porque así es la fisiología de su aparato digestivo, ¿verdad? Entonces, son pocos los animales que realizan esta actividad de la coprofagia. Los conejos y los cuyes son una de esas especies que realiza esta actividad. No siendo así el cerdo, que muchas veces el cerdo sí consume sus heces, ¿verdad? Empieza a hociquear y consume las heces. La coprofagia es cuando el consumo de heces es directo desde el ano,
¿verdad? Entonces el ano empieza a eliminar las heces y el conejo y el cuy las toma directamente desde ahí. En cambio el cerdo no, el cerdo elimina sus heces y después se empieza a buscar entre sus heces, a veces hay residuos de maíz, residuos del alimento que se le dio y de repente los vuelve a consumir. Ya, pero esa es otra actividad que el cerdo realiza. La coprofagia es exclusivamente para el cuy, para el conejo, ¿verdad? Que son los que hacen este tipo de digestión. Muy bien, entonces, como les decía, este proceso es diferente para el caso del conejo, para el caso del cuy. Como decíamos en un inicio, su alimentación generalmente es a base de fibra. Eso no quiere decir que nosotros no le damos alimentos concentrados, sí. Tanto al cuy como al conejo nosotros podemos reforzar su alimentación, darle un porcentaje de forraje y un porcentaje de concentrado para ayudar a llegar al engorde y al peso más rápido, en menos tiempo, ¿verdad? Pero normalmente estos animales son herbívoros y se alimentan de fibras. Entonces, cuando nosotros proporcionamos una ración balanceada, esa ración balanceada también tiene que contener fibras. Entonces, utilizamos afrechillo de trigo, ¿verdad? Polvillo de arroz, ¿verdad? Entonces, esos insumos que son un poco más groseros porque el animal es capaz de digerirlos, los utilizamos en sus raciones balanceadas. Entonces, como su alimentación va a ser en base a fibra y son alimentos altamente fibrosos, sobre todo si consumimos el forraje, son alimentos netamente fibrosos, ¿verdad? Entonces, ese alimento rápidamente pasa del estómago al intestino, ¿verdad? Entonces, por la boca simplemente va a hacer una pequeña masticación, en salivación, y pasa rápidamente el estómago al intestino. Esas fibras en estas partes del estómago y el intestino ya son más degradadas, pero ya seleccionadas. En esta parte van a seleccionarse las que son fibras digestibles y las que son fibras no digestibles, ¿verdad? Es decir, las que el animal aún puede seguir aprovechando porque aún tienen nutrientes para aprovechar, y hay algunas que ya obtuvo los nutrientes que necesitaba de ellas y el resto que está ahí ya no le va a servir, ya no hay más nutriente que él pueda tomar de ese alimento, ¿verdad? Entonces, sobre todo cuando le damos alimento muy grosero, muy tosco, ¿verdad? Normalmente el conejo come alfalfa, come fibras o forrajes que sean tiernos, ¿verdad? Pero si nosotros le damos un forraje un poco más maduro, el forraje es más fibroso. Entonces, va a haber un porcentaje de esa fibra que no va a poder digerir ya. Entonces, esa fibra que no se puede digerir va a pasar al intestino y por movimientos intestinales va a ser expulsada como las heces que normalmente conocemos, que son negras y secas, ¿verdad? Las bolitas, que si ustedes van a un corral de conejos, van a ver que caen de la rejilla de su jaula, van a ver bolitas color oscuras y secas que están en el piso, ¿verdad? Estas son sus heces. Entonces, esa fibra que no logró aprovechar, esa fibra es la que va a ir al intestino, va a pasar del intestino y va a llegar al colon y va a ser expulsado por el ano. Pero la fibra que aún puede digerir, es decir, la fibra que sí se digiere, ¿qué es lo que pasa con ella? Esta fibra no se va al intestino delgado, al colon y para ser eliminada. Esta fibra va y se almacena al ciego. El ciego tiene una cantidad de flora microbiana que va a ayudar a la fermentación y a la degradación de esta fibra que aún la puede aprovechar, ¿verdad? Entonces, aquí es donde se forman los secótrofos, que son las heces húmedas. Ya tenemos las heces secas y las heces húmedas. Los secótrofos son las heces húmedas, ¿verdad? Son las heces húmedas que se están yendo al ciego, y después del ciego van a pasar de nuevo, recién ya cuando han sido formadas en el ciego, van a regresar vuelta al colon y van a hacer de nuevo como heces húmedas, blanquecinas, van a ir directamente al ano y el animal los va a tomar del ano. Desde ahí va a iniciar de nuevo otro proceso de digestión, ¿verdad? Entonces, como les decía, ese alimento que ellos consumen tiene dos caminos que va a seguir. La fibra que ya no puede digerir y la fibra que aún tiene para digerir. La fibra que no puede digerir ya, porque es muy tosca, ya no la puede aprovechar, esta va a ir al intestino, va a pasar al colon y va a ser eliminada por el recto y posteriormente en el ano. Esas son las heces negras y secas que normalmente el animal defeca y que no hace la coprofagia con ellos, ¿ya? Donde va a ser la coprofagia es con la fibra digestible. Esa va a pasar al ciego. Del ciego se va a formar las heces blandas,
¿verdad? Por acción de las bacterias. Esos son el consumo de los secótrofos. Así se forman esas heces blandas, se llaman secótrofos. Esas heces blandas van a pasar al ano, ¿verdad? Y van a volver a ser digeridas porque de ahí directamente los va a tomar el animal. ¿Ya? Entonces, por eso les decía que la digestión para el caso de ellos practican la coprofagia. Es diferente a otro tipo de animales que no hacen esta actividad. Entonces, ¿cuál es la terminología que normalmente utilizamos en esto? Es la ingestión. A lo que nosotros llamamos ingestión es simplemente llevar el alimento a la boca. Cuando nosotros llevamos igual la comida a la boca a través de la cuchara, eso es la ingestión. La digestión es cuando nosotros hacemos el proceso de transformar los alimentos en sustancias nutritivas, por la presencia de los ácidos, por la presencia de las enzimas, para este caso de las cuyes y conejos, por la acción microbiana también que está ahí, ¿verdad? Entonces se va a hacer esa transformación de los alimentos a nutrientes. Y la absorción es los nutrientes que el organismo absorbe a través de la membrana o de las células intestinales para ser llevadas al torrente circulatorio y, bueno, a cumplir las funciones que normalmente el animal debe cumplir, ¿no? Cómo es caminar, cómo es alimentarse, ¿verdad? Cómo es para el caso de la reproducción, que tienen que estar alimentados de una forma correcta para que la hembra entre en celo, el macho pueda servir, la verdad. Para todas estas funciones que el animal debe realizar es que se da este proceso de la digestión, ¿verdad? Entonces, el cuy normalmente nosotros lo tenemos clasificado como un animal herbívoro, como les decía, es monogástrico. Cuando hablamos de la palabra monogástrico es porque tiene un solo estómago. Y a los rumiantes, a los vacunos, a los ovinos, a los caprinos, nosotros les decimos poligástricos. Poligástricos porque tienen varios estómagos, 4 específicamente. Ya, 4 específicamente. Pero el cuy es un animal monogástrico, es herbívoro, pero monogástrico. Tiene un solo estómago. Un ratito, chicos, por favor, un minutito. Espérenme un ratito, por favor. Ya, chicos, disculpen, estaba buscando un ratito. Muy bien, entonces, como les decía, es un animal herbívoro monogástrico, ¿verdad? Entonces, tiene un solo estómago y, como les decía, a diferencia de las otras especies, ella va a realizar un trabajo de secotrofia, ¿verdad? ¿Por qué lo hace? Con la finalidad de reutilizar el nitrógeno que aún todavía está en esta fibra. Aún hay nitrógeno que puede utilizar, ¿verdad? Entonces, su anatomía gastrointestinal está clasificada para fermentar, ¿verdad? Entonces, va a ser una fermentación postgástrica, es decir, va a pasar del estómago, ¿verdad? Y va a ser una fermentación ahí. Esta fermentación va a serla en el ciego, debido a que a los microorganismos que se encuentran en el ciego. Sí, chicos, entonces, así es la clasificación o la anatomía gastrointestinal de estas especies. Bien, acá tenemos el aparato digestivo y cómo es que lo tenemos dividido. Normalmente se divide en la primera porción, que es el intestino, la boca y la faringe, que la consideramos como intestino cefálico, el intestino anterior, que es el esófago y el estómago, el intestino medio, que es el duodeno, yeyuno e ilion, que es todo el intestino delgado, el intestino terminal, que está considerado como el ciego, el colon y el recto, y por último está el ano. Aquí pueden ver una imagen donde nosotros encontramos la boca. En la boca encontramos, pues, específicamente dientes, lengua, las glándulas salivales. Posteriormente sigue la faringe, como les decía, sí hay una faringe, pero es pequeña, simplemente es como si fuera una continuación de la boca hacia el esófago, ¿verdad? Y esa es su única función, trasladar el alimento de la boca y conducirlo hacia el esófago. No tiene mayor relevancia. Sigue el esófago, sigue el estómago, como les digo, es solo un solo estómago. Hay la presencia de las glándulas anexas, como el hígado y el páncreas, ¿verdad? El hígado que tiene la bilis y el páncreas que tiene enzimas que van a ayudar a degradar
los alimentos para transformarlos en nutrientes. El intestino delgado, el intestino grueso, que como les decía en el caso del intestino grueso está el ciego, el colon y el recto, y por último la porción del ano, que es la que va a permitir eliminar las excretas, ¿verdad? Entonces, en la cavidad oral, para el caso de los conejos, nosotros vamos a encontrar los incisivos bastante desarrollados. Dentro del video en que les envié, ahí normal les pregunté cuál era la fórmula dentaria, ¿verdad? O sea, cuántos incisivos tiene, cuántos molares, cuántos premolares, ¿verdad? Entonces, ustedes al ver el video ya se dieron cuenta con los incisivos que tiene en la parte de adelante, que después de esos incisivos tiene un espacio vacío, que no tiene nada, ¿verdad? Que es la parte palatina, y posteriormente vienen los premolares y los molares, ¿verdad? También tiene 4 pares de glándulas salivales que el diente y la lengua normalmente le ayudan a tomar el alimento. Hay una salivación, estos dientes grandes que tiene hacia adelante le ayudan a triturar el alimento, ¿verdad? Lo trituran y posteriormente ese alimento va a ser pasado al esófago. La lengua que tienen igual, y acá tienen el paladar que lo pueden ver que está partido en 2 y con una serie de segmentos que forman en la parte superior que es su paladar. En la parte baja recuerden que está la lengua. Esto es en el maxilar superior, esto es en el maxilar inferior, ¿verdad? Entonces en la boca también van a encontrar los labios, van a encontrar los cachetes que están en la parte interna, ¿verdad? Entonces eso es lo que normalmente nosotros encontramos en la cavidad oral, en el caso del conejo. Como les decía, luego de la boca hacia el estómago hay una unión que es la faringe que une la boca con el estómago, con el esófago. El esófago es un tubo largo que mide aproximadamente de 8 a 12 centímetros para el caso del conejo. Presenta 3 capas musculares, ¿verdad? Si nosotros lo partimos o lo cortamos, vamos a encontrar 3 capas que son los que forman este esófago. Ya es semivoluminoso, es semivoluntario y se extiende desde el cardias, que es parte del estómago, y que tiene glándulas mucosas. El cardias es la primera porción donde se une el esófago con el estómago. Ahí hay la unión de esos dos que permite hacer el paso del alimento hacia el estómago. A esa primera porción se le llama cardias. De aquí cuando veamos el estómago, ahí lo vamos a observar mucho mejor. En el conejo no puede regurgitar, es decir, no puede vomitar, ¿verdad? En el conejo no puede hacer eso. En el conejo no hay forma de que vomite, ¿verdad? Entonces aquí lo vamos a explicar, o ustedes en el video también vieron por qué razón el conejo no puede regurgitar, ¿verdad? El conejo no puede regurgitar, entonces no puede vomitar. Entonces, luego del esófago, acá también tenemos una imagen donde pueden ver el tubito del esófago, como les decía, de 8 a 2 centímetros aprox, y continúa uniéndose con el estómago, ¿verdad? Se une con el estómago a través del cardias. Acá pueden ver el estómago. El estómago está formado por el cardias, como les decía, es la unión entre el esófago y el estómago. Aquí hay la abertura que es la que permite pasar el alimento, a ese se le llama cardias. Ese esfínter que se forma ahí para que pase el alimento se llama cardias. Este es el estómago en sí, la curvatura mayor en algunos casos, o como lo pueden observar acá, esta es la curvatura mayor, la curvatura menor, ¿verdad? El píloro es el que se une con el intestino delgado, ya con la primera porción que es el duodeno. Es decir, cuando va a salir el alimento del estómago y lo va a pasar al intestino, ese esfínter es el píloro, ¿verdad? Entonces, normalmente las partículas alimenticias consumidas llegan rápidamente al estómago y encuentran ahí un medio muy ácido y permanecen un aproximado de 3 a 6 horas aproximadamente. Si ustedes observaron bien el video, ahí les preguntaba yo también cuánto tiempo el alimento está en el estómago. Cuando el alimento está solo entra alimento, nada más, está en un aprox de 3 horas. Pero cuando en el estómago hay alimento que recién ha consumido el conejo, pero también hay coprofagia, es decir, hay heces que también ha tomado y los ha vuelto a ingerir, entonces ahí el tiempo de permanencia en el estómago es mucho mayor, es de aproximadamente 6 a 7 horas, ¿verdad? Entonces demora la digestión más cuando hay coprofagia, es decir, cuando hay toma de las heces blandas. Por eso dice aquí un aprox de 3 a 6 horas. 3 horas si es que hay solo alimento, si comió solo alimento. 6, y como les digo, aproximadamente hasta 7 horas
si es que no solo tiene alimentos, no solo consume alimentos, sino también hace la coprofagia, ¿ya? Pero sufre pocas transformaciones químicas, dice, porque no hay mucho aquí, simplemente hay ácidos, no hay, ayudan a degradar parte del alimento, pero no completamente, no en su totalidad. El contenido de este se inyecta progresivamente en el intestino delgado en pequeñas cargas por las contracciones estomacales. Entonces, acá el estómago empieza a hacer contracciones, a hundirse y expandirse, y va a ir saliendo el alimento y va a irse yendo hacia el intestino delgado. Entonces, dice, el estómago contiene un entramado de comida no digerida, fibra, pelo y heces blandas. Esa es la secotrofia, ¿verdad? Esas son las heces blandas que llegaron hasta el estómago. Entonces, ¿qué contienen ellas? Contienen fibra, pelos del animal y las heces blandas. Todo eso lo encontramos en la secotrofia, ¿verdad? Esas son las como les digo, las heces que el animal va a consumir directamente del ano. Los conejos no pueden vomitar, como les había dicho, ya que poseen un esfínter muy desarrollado, que es el cardias, es esta primera porción que está acá, la unión del esófago con el estómago, ese es el cardias, que evita el reflejo, ¿verdad? Entonces, porque este esfínter tiene una forma muy desarrollada, es por eso que no se puede eliminarla, no puede haber vómitos, no hay regurgitación, no hay forma de regresar el alimento. Como sí sucede en el caso de los rumiantes, ¿verdad? Ustedes han visto la vaca, que la vaca se alimenta, come y luego se echa y empieza a rumiar. Es decir, regresa el alimento del estómago a la boca y lo vuelve a masticar y lo vuelve a regresar hacia el estómago, ¿verdad? Eso no sucede en el caso de los cuyes y conejos, ¿ya? En ellos no hay regurgitación o no hay forma de vomitar, no hay forma de regresar el alimento como sí sucede en el caso de los rumiantes. Las paredes del estómago segregan ácidos y enzimas que continúan con la digestión de la comida, ¿verdad? Entonces, sí hay ácidos, hay enzimas, pero no degradan completamente el alimento, no lo llegan a descomponer completamente. La presión del esfínter pilórico regula el paso del contenido del estómago al intestino. Como les decía, el estómago empieza a contraerse y a expandirse y empieza a pasar la comida del estómago hacia el intestino, que es donde continúa. Entonces, en el intestino delgado, como les decía, el intestino delgado está dividido en 3 zonas, específicamente, que son el duodeno, el yeyuno y el ilion. Esas 3 porciones forman el intestino delgado, ¿verdad? Aquí hay absorción de nutrientes. Normalmente, chicos, en casi la gran mayoría de las especies, la absorción de nutrientes se da en el intestino delgado. En el intestino grueso hay ciertas absorciones, pero normalmente se absorben grasas o se absorbe agua. En la gran mayoría de especies, en el intestino grueso hay absorción de agua. Pero la absorción de nutrientes, específicamente los nutrientes, se dan en el intestino delgado. Diferente a ellos, en ellos sí hay algunas vitaminas que son absorbidas en el intestino grueso. En el caso del conejo, el cuy, sí son absorbidas en el intestino grueso. Pero en la gran mayoría de especies la absorción normalmente se da en el intestino delgado, ¿ya? Y normalmente siempre en la primera porción, que es el duodeno, en esta porción siempre van a llegar las secreciones de la bilis y van a llegar las secreciones pancreáticas. Entonces, van a llegar al duodeno y ahí va a terminar de descomponerse recién todo el alimento. En el estómago hace un primer proceso, pero no se logra descomponer por completo. Entonces pasa a la primera porción del intestino delgado, ahí sí se logra descomponer completamente el alimento por la presencia de la bilis y por la presencia de las enzimas pancreáticas. Y pasa al yeyuno y ahí es donde realmente logramos a tener una absorción completa del nutriente, ahí en el yeyuno. Terminando el yeyuno recién viene el ilion, pero la gran mayor absorción se da en el yeyuno. Ya, el ilion también se logra absorber algunas partes, pero la gran mayor absorción se da en el yeyuno, ¿verdad? Entonces, recuerden, siempre en la primera porción del intestino delgado se termina de hacer el proceso de los nutrientes, se termina de hacer. En el yeyuno hay absorción ya de nutrientes y del hígado. Y como están las glándulas accesorias, el hígado y el páncreas, la ayuda de esas secreciones son las que van a ayudar a terminar de hacer el proceso de la digestión. Entonces, como les digo, en el hígado yo siempre me voy a encontrar la bilis, que es la que va a segregar. Pero en el caso del páncreas, yo voy a encontrar enzimas, la lipasa pancreática, la milasa pancreática, la tripsina, la quinotripsina y las proteasas. Y cada uno de ellas tiene una función específica, a quién va a ir a atacar y qué es lo que va a obtener actuando estas enzimas sobre qué.
Entonces, la lipasa normalmente actúa sobre los lípidos, es decir, sobre las grasas, y las va a descomponer. ¿Y cómo las va a absorber el animal? ¿Cuál es el nutriente que va a obtener de él? Las cadenas grasas y el glicerol, los ácidos grasos y glicerol. Gracias a esta enzima, destruye este lípido, lo forma en partes más pequeñitas para que las pueda absorber el organismo. ¿Cómo las absorbe? Como ácidos grasos y glicerol. La amilasa pancreática igual. ¿A quién va a atacar la amilasa? La amilasa ataca al almidón. El almidón que está en el alimento que ha consumido lo empieza a descomponer, a formar en partículas mucho más pequeñitas para que el organismo las absorba como las maltosas, que son carbohidratos. Los almidones son carbohidratos, recuerden. Entonces, así es como lo va a absorber el animal, como maltosas. La tripsina, ¿a quién va a degradar? A los polipéptidos. Los polipéptidos, ¿qué voy a obtener de ellos? Los oligopéptidos, ¿verdad? Eso es lo que voy a obtener de ellos. La quimiotripsina, ¿a quién va a atacar? A los oligopéptidos y voy a obtener dipéptidos, ¿verdad? ¿Estos qué son? Estos son necesarios para las funciones del organismo, ¿verdad? Entonces, así como dipéptidos, el organismo no los puede absorber, el animal no los absorbe. Tienen que estar transformados en dipéptidos en porciones más pequeñitas para recién ser absorbidas por el animal. Lo mismo sucede con las proteasas. ¿A quién va a atacar la proteasa? A las proteínas. Pero como proteínas no las absorbe el intestino delgado, el yeyuno. ¿Cómo las absorbe? Como aminoácidos. Es decir, a estas proteínas las degrada más pequeñitas, las hace más pequeñitas en porciones más pequeñas y se van a formar los aminoácidos. Estos aminoácidos son los que recién van a ser absorbidos por el organismo del animal. Los aminoácidos, los lipéptidos, las maltosas, los ácidos grasos. Esos son realmente los insumos nutricionales que va a obtener del alimento. Eso es lo que realmente va a absorber. Entonces, eso, ¿cómo se da? Gracias a estas enzimas que se encuentran en el jugo pancreático que se excreta sobre el duodeno. Como les decía, el intestino delgado está dividido en esta primera porción que es el duodeno. Aquí es donde llegan las secreciones pancreáticas y la bilis. El yeyuno, que es donde va a haber la absorción, y esta última porción pequeña que es el ilium, que también va a haber absorción, ¿verdad? Entonces, en la porción que conecta, el yeyuno es la porción que conecta, el duodeno es la porción que conecta al estómago con el yeyuno. Ya su función es la disgregación de los alimentos, es decir, los va a descomponer. Posteriormente sigue el yeyuno, que también en el interior las enzimas van a digerir los azúcares. En el yeyuno va a absorber azúcar, ¿verdad? Va a absorber también vitaminas hidrosolubles. Entonces, ahí en el yeyuno es donde se va a absorber todo eso. Y en el caso del ilium, se va a absorber lo que es la vitamina B12 y sales biliares, ¿verdad? Entonces, eso es lo que normalmente se absorben en esas partes del intestino. Como les digo, en el duodeno no hay absorción, ahí más bien termina de descomponerse el alimento, pero ya en el yeyuno ya empieza a absorber los azúcares, los nutrientes, ¿verdad? Las maltosas en este caso. Y en el caso del ilium va a absorber la vitamina B12. Entonces, como les decía, el intestino delgado, la bilis y el páncreas se van a segregar sobre la comida, ¿verdad? ¿Qué vamos a obtener de ellas? Las proteínas, los almidones, los azúcares. Y estos van a ser absorbidos en el yeyuno, ¿verdad? Estos van a ser absorbidos en el yeyuno. ¿Cuánto tiempo permanecen ahí? Aproximadamente unos 90 minutos están en el intestino delgado, recorriendo el duodeno, el yeyuno y el ilium, están en un aprox de 90 minutos, ¿ya? Y la unión ileo-seco-colónica, que es la que une el colon con el ciego, ¿ya? Esto ya sucede ya en la parte donde termina ya el intestino delgado, se va a unir esta parte, ya es lo que es el intestino grueso, ¿verdad? Y aquí es donde se van a ir las heces duras y se van a expulsar. Les decía, si pasa al colon, son los alimentos no digeribles, lo que ya no se puede digerir. Entonces va a pasar y se van a formar las heces. Y la parte digerible sí se va a ir al ciego para poder seguir siendo absorbida. Entonces, el intestino grueso normalmente yo lo voy a dividir en tres partes, que son el ciego, que es donde se van los alimentos que todavía se pueden digerir, ¿verdad? Se van aquí que hay una serie de bacterias que aún se van a seguir descomponiendo.
Lo que no es digerible va a pasar por acá, va a venir del intestino delgado y va a pasar al colon, ¿verdad? Del colon va a pasar al recto y posteriormente al ano y van a ser evacuadas. Esas son lo que no puede digerir ya, las heces que no se pueden digerir. Pero una vez que en el ciego se hizo el proceso también de la coprofagia, ya van a salir estas heces blandas, igual van a entrar por el colon, van a seguir el recto y se van a almacenar aquí en el ano. Y el animal los va a tomar de aquí directamente del ano, va a coger las heces y las va a consumir. ¿Ya? Entonces, aquí es donde sucede este proceso de la coprofagia, generalmente en lo que es el intestino grueso. ¿Ya? Entonces, el intestino grueso está muy desarrollado, sobre todo el ciego que es como si fuera un rumen pequeño, ¿verdad? Que hay una serie de flora bacteriana, ¿verdad? Que es la que descompone todo lo que son los vegetales fibrosos. Entonces, acá es, como les decía, que el ciego ustedes lo pueden observar mucho mejor, acá está, es bastante desarrollado, llega a obtener casi el 50% del volumen del aparato digestivo, tiene una capacidad enorme, porque generalmente lo que el animal consume, la gran mayoría es digestible, lo que ya no puede digerir es, como les digo, fibras muy, muy toscas, muy groseras, es lo que el animal va a eliminar. Lo demás entra al ciego para ser fermentado, para ser procesado y luego ser aprovechado de nuevo por el animal, ¿verdad? Entonces, es un saco cerrado que comprende microflora, es decir, son bacterias. Estas son las bacterias que normalmente encontramos, las bacterias succinógenas, las bacterias ruminococcus, las bacterias fibrisolvens. Todas estas bacterias son las que se encuentran ahí, que van a ayudar a la fermentación y a descomponer todas estas fibras que todavía son digeribles. Entonces, la celulosa, las proteínas, los carbohidratos son fermentados por esta microflora, que la fraccionan en partículas más pequeñas y utilizables, como son los aminoácidos, los ácidos grasos volátiles y las vitaminas, ¿verdad? Entonces, todo esto aún tienen de nutrientes. Y ahí en el ciego hace que por medio de esa microflora se descompongan y obtengan los nutrientes que el animal necesita para absorber. Los ácidos grasos volátiles son absorbidos directamente en el torrente sanguíneo, es decir, se van directo al torrente sanguíneo para ser aprovechados por el animal. Los aminoácidos y las vitaminas, tanto como la vitamina B y la K, se acumulan para formar las heces blandas, que son los secótrofos, es decir, son los que va el animal a consumir de nuevo, ¿verdad? Estas no se van directo al torrente sanguíneo, no. Estas van a formar las heces blandas que van a ser consumidas de nuevo. Entonces van al colon, luego regresan, que son impulsadas de nuevo al colon cuando el ciego se contrae. O sea, el ciego se contrae y son llevadas al colon. Entonces, siguen el recorrido, pasan al recto, llegan al ano y vuelta son consumidas por el cuy o por el conejo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que normalmente es la función del ciego. Esto es lo que realiza el ciego. La flora microbiana, descomponer los nutrientes que todavía están ahí, pasarlos de nuevo al colon, llevarlos de nuevo al ano y iniciar de nuevo otro proceso de digestión. Entonces, el colon también tiene dos porciones, que son el colon proximal y el colon distal. ¿Verdad? Se divide en dos partes el colon. Entonces, acá en esta imagen la podemos observar también el que está de color rosa, y es el colon proximal, y el que está de color rojo es el colon distal. Entonces, como les decía, en el colon proximal, ahí hay absorción de ácidos grasos volátiles, como les decía, va directo al torrente sanguíneo. Pero en el colon distal es donde se forman donde van los secótrofos o las heces duras, ¿verdad? Entonces, si no fueron asimiladas, vienen las heces duras y salen y se van y son eliminadas como heces. Pero si fueron al ciego, igual entran de nuevo al colon, van de nuevo al ciego, al colon, distal, y vueltas son tomadas desde aquí del animal. Los dos tipos de heces pasan por el mismo lugar, no tienen otro lugar por donde salir. Igual siguen haciendo el mismo recorrido. Simplemente que para el caso de la digestión, van al ciego, hacen las heces blandas, vuelven a salir y el animal las vuelve a consumir. Pero cuando no son digestibles, ¿qué es lo que pasa? Vienen del intestino delgado, pasan al colon, no entran al ciego, siguen el recorrido del colon, siguen y salen como heces duras. Las heces duras no las consume el conejo, recuerden, las heces duras no las consume. Las que vuelve a consumir son las heces blandas.
Y por último está lo que es el recto y el ano, ¿verdad? El recto y el ano, generalmente el recto es el que le da la forma de bolitas por las contracciones que hace el recto, es las características de las heces que tiene. Entonces en el conejo, por ejemplo, tienen formas de bolitas, es porque así empieza el recto a contraer y a cortar las heces que vienen del colon y se van formando las bolitas para el caso de los conejos, pero para el caso de los cuyes, recuerden que tienen formas como capsulitas. Entonces, igual es por la forma que le da, por las contracciones que tienen en el recto, es que se les da la forma de las heces. Aquí se secretan también las glándulas anales, se expulsan en el momento en que las heces duras son eliminadas, confiriéndoles el olor característico que ayudan a marcar el territorio. Entonces, cuando ellas se eliminan, las heces también eliminan un olor característico. Entonces, ya los demás animales saben que esa área es de ellos. Sectorizan su área por el olor característico que tienen sus heces. Aquí hay una imagen donde me indica el estómago cuánto pesa y el contenido que puede tener, el pH que tiene. Cada parte, el apéndice fecal, cada uno de esos tiene el peso, tiene la medida y tiene la capacidad que puede tener, el pH que debe tener. Entonces, cada porción tenemos el estómago, tenemos el intestino delgado, el ciego, el colon. Aquí me da su longitud de cada uno de ellos, cuánto mide cada uno. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos el estómago 20, tiene una capacidad de 20 gramos. El intestino delgado tiene un peso de 60 gramos, ¿verdad? El peso que tiene una longitud de 3,30 centímetros, es decir, 3 metros con 30 centímetros. Es bastante largo el intestino delgado. Para el caso del ciego tiene 40 centímetros, pero es bastante ancho, tiene mucha capacidad, ¿verdad? Pesa aproximadamente 25 gramos, entonces tiene bastante capacidad. Tiene un contenido de 100 a 120 gramos, ¿verdad? Entonces esa cantidad de alimento puede tener el animal ahí. Luego está el colon, que mide aproximadamente 50 centímetros, ¿verdad? El colon proximal y el colon distal, que también tiene un peso de 30 gramos y un contenido de 10 a 30 gramos. Por último, la última porción, que es el recto y el ano, que es por donde se van a eliminar las heces, tanto blandas como las heces duras, ¿verdad? Entonces acá están los ecóstrofos, estas son las heces blandas, miren, acá están, miren, salen suaves, porque hay una mucina que las cubre. El recto tiene una mucina que es la que cubre a estas heces y salen así, en forma de bolitas pero blandas. Pero en cambio, cuando ya las secreta, como heces negras y duras, son estas, ya son pepitas separadas y salen todas. En cambio, las otras salen juntas, como si fueran unos racimitos de uva, ¿verdad? Entonces, así es como se dan las heces que vuelve a consumir y las heces que elimina ya como desecho. Recuerden que también acá tenemos el páncreas y el hígado, que ya vimos la función que cada uno de estos cumple. Y por último está la actividad secotrófica. En este gráfico les voy a explicar cómo es que se da. Miren, el puntito rojo es el alimento normal, un poco de alfalfa, ryegrass, que tengamos, trébol, de repente con forraje, el animal lo va a consumir. Pasa por la boca como un alimento y llega al estómago. Pero en el estómago, como alimento el rojo, como alimento normal que entró, llega al estómago y pasa al ciego. Y pasa al ciego para ser formado como heces blandas. Del ciego sale y se forman lo que son los ecótrofos, es decir, las heces blandas que el animal vuelve a consumir, que son las azules. Estas azules vuelven a ingresar de nuevo al estómago para ser degradadas junto con el alimento. Cuando entra el alimento solo, les decía, por ejemplo, los rojos, que son alimentos solo, demora en el estómago 3 horas. Cuando entra alimento y aparte también entran los ecótrofos, esto demora 6 a 7 horas en el estómago, ¿verdad? Entonces, si hay un producto que ya directamente no lo puede degradar, lo manda directo al recto, pasa por el colon y llega al recto directo y son defecadas como las heces, el excremento, que son las heces duras. Ahí lo pasa directo y se va a eliminar. Eso no lo va a consumir, eso lo elimina, son las heces duras, ¿verdad? Entonces, o bien ese alimento que come pasa al ciego para seguir digeriéndose, o bien ese alimento ya no puede ser digerido y pasa al colon, pasa al recto y son eliminadas como las heces duras que normalmente conocemos, ¿verdad? Este proceso normalmente lo hacen con la finalidad de las heces que ingiere el cuy actúan notablemente como suplementos alimenticios, o sea, aún siguen nutriendo al animal, ¿verdad?
esta doble digestión que tiene, en esta doble digestión que ellos hacen, aprovechan bastante lo que es el azufre. ¿Ya? Entonces, así es como se da este proceso. Les vuelvo a repetir, recalco, los puntitos rojos es el alimento normal que llega al estómago. Si es digerible, pasa al ciego para ser fermentado. Si no es digerible, pasa al colon, pasa al recto y es eliminado como el excremento normal. Pero si es digestible, pasa de nuevo al ciego. Luego del ciego sale vuelta al colon, llega al recto, llega al ano, pero de aquí del ano el animal lo vuelve a tomar y lo vuelve a consumir. ¿Ya? Así es como se hace la coprofagia o secotrofagia también se conoce. ¿Ya? Entonces, chicos, así es como se da este proceso en el caso de los cuyes y de los conejos. ¿Ya? Es diferente para esta especie, este tipo de digestión, que no es así para el caso del resto de los herbívoros. Como les decía, para el caso de los rumiantes, ellos regurgitan el alimento y están rumiando, rumen y aprovechan de nuevo otra salivación del alimento y lo vuelven a regresar al estómago para ser de nuevo digerido. Pero en el caso de los cuyes y conejos esto no sucede. Más bien en ellos sucede la coprofagia, ¿verdad? Se va el alimento al ciego, se ablanda de nuevo y lo vuelve a aprovechar como alimento, lo vuelve a ingerir. ¿Ya? Entonces, así es como se da la alimentación. Y eso es, chicos, lo que nos tocaba ver la clase de ayer, bueno, que la estamos haciendo el día de hoy. Eso es lo que nos tocaba ver. Igual aquí abajo está su tarea, lo que les cuelgo en el aula virtual. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí, chicos. No sé, ¿tienen alguna consulta? ¿Les parece? ¿Es diferente? Es diferente lo que normalmente nosotros observamos en otros animales, ¿verdad? Es diferente. Para ellos aparato digestivo y la forma de cómo digieren ellos sus alimentos es diferente al resto de especies que normalmente nosotros observamos. ¿No sé, tienen alguna pregunta, chicos, hasta ahí? ¿Alguna consulta? Bueno, chicos, si no tienen consultas, entonces yo ya el día de mañana les estaría colgando en la plataforma sus tareas para las semanas que vienen en adelante y nos veríamos hasta la próxima semana. Muy bien, chicos, muchísimas gracias. Que tengan buenas noches.